Muy buenas a todos los que me están viendo el día de hoy. Mi nombre es Alfonso Castellano y soy un estudiante de Psicología de la UBA y en esta ocasión quiero hacer la presentación de un juego llamado El Tablero de la Ética. El Tablero de la Ética es un juego elaborado preferiblemente para niños que estén entre 10 y 13 años. ¿Por qué? Porque en un sentido práctico este juego consiste en ir lanzando un dado, avanzando por las diferentes casillas desde la salida hasta la llegada e ir respondiendo preguntas. Pero ahora bien, en un sentido más profundo, este desarrolla el pensamiento crítico y el pensamiento ético propio en los niños. ¿Por qué? Porque las diferentes preguntas que se deben ir respondiendo implican pensar si las acciones son correctas o son incorrectas. De tal forma, a esta edad, entre 10 y 13 específicamente, los niños irán adquiriendo ya esa capacidad de discernir entre las cosas y pensar ellos mismos en las soluciones. Y esto es lo que queremos estimular en ellos. En este caso, en un sentido material, para jugar este juego, necesitaríamos lo que es un tablero, como en este caso siendo elaborado con cartón de anime, unos palitos de dientes o anime para hacer las diferentes figuritas que usaríamos como fichas o como indicadores de la posición del jugador, y papel para escribir las preguntas, así como marcadores para poder colorear todo el tablero y el borde de las preguntas. En un sentido no material, necesitaríamos 4 alumnos, que en este caso serían los estudiantes del aula, y un moderador, que en este caso sería el profesor, que es el encargado de explicar cuando una pregunta estaría correcta, incorrecta, o de explicar las diferentes preguntas del juego, ya que por la naturaleza ética de estas preguntas, puede que no todos los niños entiendan todas las preguntas. Cabe destacar que hay ciertos inconvenientes que deben resolverse, como por ejemplo que el moderador esté especialmente mentalizado para el juego que va a jugar, ya que al tratarse de preguntas éticas es muy posible que los niños respondan cosas que con la persona no esté muy de acuerdo, y por tanto no se debe caer en la injusticia o en el sesgo de decirle al niño que la respuesta es incorrecta solamente porque esa persona no piensa de esa manera. Es decir, que se debe ser abierto de mente, en palabras cortas. ¿Por qué? Ya que hay preguntas como por ejemplo, ¿qué se le debe hacer a un criminal cuando es arrestado? Alguno de los niños podría responder que la pena de muerte. Y si esa persona que está evaluando el juego, es decir, el profesor o moderador, opina que lo mejor es la cárcel, puede que le catalogue al niño la pregunta como incorrecta solamente por esta diferencia de pensamiento. Así que la persona que sea moderador debe estar capacitada para saber que habrán preguntas que sean muy diferentes a lo que él piense, e incluso los propios niños pueden discernir entre sus preguntas. Lo importante es que ellos desarrollen un pensamiento crítico, es decir, que sean capaces de discernir, pero hacia lo justo, por supuesto. Y hay preguntas más evidentes como si robar es bueno o malo, y evidentemente ya todos sabemos que robar es malo. La forma en la que se juega es la siguiente. Una persona tiraría el dado, si saliera un 5 por ejemplo, iría 1, 2, 3, 4, 5. Escogería la pregunta morada en este caso, las cuales están distribuidas en colores. Esta pregunta dice así: si te regalan algo que no te gusta, así que lo botas, ¿es bueno o malo? El niño tendría que responder si esto es bueno o malo. Ahora bien, todas las preguntas al momento de ser respondidas tienen que ser respondidas con un porqué. Es decir, que si el niño responde sí, si votar algo que le regalaron es bueno o malo, él tiene que especificar por qué. Por ejemplo, es bueno porque si a mí no me gusta no lo necesito, así que estoy en el derecho de votarlo. Además es un regalo y se supone que es mío y puedo hacer lo que quiera. De la misma forma, si es malo, tiene que explicar por qué. Por ejemplo, es malo porque estaría defraudando los sentimientos de la otra persona y me lo regalaron con cariño, así que no puedo despreciar sus sentimientos y sería como despreciar a las personas. Es decir, que todas las explicaciones tienen que estar fundamentadas. No tiene que ser un fundamento especialmente lógico debido a la edad de los niños, pero tienen que tener un porqué, una razón. Es decir, no hacer las cosas porque sí o porque no. Estas preguntas están catalogadas en diferentes tipos. Están aquellas que dicen que si algo es bueno o malo, están unas en las que son ellos quienes deben encontrar la solución a los problemas, y hay otras que tienen 3 opciones o 4 opciones. En el caso del segundo jugador sería lo mismo. Si él sacara un 4, por ejemplo, iría 1, 2, 3, 4. Un 4 en el dado cae en la pregunta azul. Y si agarramos las preguntas azules, veremos la siguiente. Si personas de distintas religiones afirman que su religión es la correcta, ¿quién dice la verdad? A. Solo aquel que está en la religión correcta. B. Todos dicen la verdad. C.
nadie. Ninguna religión es correcta. El niño tendría que elegir entre una de estas opciones y catalogar cuál es la mejor para él, así como decir el por qué eligió esa opción. Es decir, si él dice que ninguna religión es correcta, tiene que decir algo como: ninguna religión es correcta porque todas se basan en algún tipo de creencia no comprobable, por lo que no podemos saber si en realidad existe o no. Y es este tipo de cosas. La idea, como se está viendo, es que los niños piensen y puedan discernir por sí mismos y puedan desarrollar un pensamiento que les va a servir a lo largo de la vida. Es decir, saber si las cosas que se están haciendo son buenas o malas, o si son éticas y cómo afectan a los demás. De esta forma irían todos los demás. Se lanzaría un dado hasta llegar a la llegada. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, una persona sacara un 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego sacara otro 6? Lo que lo haría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quedaría a 4 casillas de ganar, es decir, 1, 2, 3 y 4. Ahora bien, si estuviese a 4 casillas de ganar y sacara otro 6 en el dado, es decir, que entre comillas se pasa de la raya, esto sería inválido, es decir, necesitaría un 4 o menos de un 4 para poder seguir avanzando. Por ejemplo, si sacara un 2 y ahora estuviese a 2 casillas de ganar, el 4 ya no sería válido, porque entre comillas se pasaría de la raya, es decir, necesitaría un 2 o un 1 para seguir avanzando. De esta forma, se iría jugando el juego a lo largo de todo este tiempo. Es decir, se iría avanzando poco a poco. Esto sería para impedir que salieran números altos muy repetidamente y se ganara rápidamente, o que entre comillas se pasara de raya sin responder ciertas preguntas. Otro asunto sería que se consideraría una pregunta correcta o incorrecta. Cabe destacar que la mayoría de las preguntas son correctas mientras sea el pensamiento propio del niño y mientras sea algo como quien diría que puede encajar o puede ser aceptado. Es decir, que lo único que se consideraría como preguntas incorrectas serían aquellas que estuviesen obviamente exageradas o que sean obviamente incorrectas. Por ejemplo, si este jugador saca el número 3 en el dado, 1, 2, 3, una pregunta amarilla, y se le preguntara acá: si eres testigo de que uno de tus amigos hace algo malo, ¿cómo actuarías? A. Finges que no viste. B. Lo delatas. C. Lo corriges en privado. D. Hablas con sus padres. En este caso, la pregunta más incorrecta o la respuesta más incorrecta sería decir que no lo vio. Es decir, eso sería ser como quien diría un alcahuete o un socio de lo malo, y esto en el futuro puede motivar un comportamiento que finja que no ve a los amigos cuando hacen maldades, lo que los apoye en las mismas y sea cómplices. El problema de esto está en que siendo el amigo el agresor quiere decir que hay una víctima, y se está como quien diría siendo indiferente con la víctima. Esto es algo que a la sociedad en general le puede perjudicar si todas las personas actuásemos de esta forma. Así que esa respuesta en específica se podría considerar como incorrecta. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una respuesta es correcta o incorrecta? En el caso de los jugadores que cayeron, por ejemplo, en la casilla 5 como en el primer jugador, si la respuesta es correcta, se mantiene en esa casilla. Si la respuesta es incorrecta, como en este caso era el jugador 4 en la amarilla, retrocede una casilla. Al retroceder una casilla se le da la oportunidad de responder una pregunta con el color de la casilla en la que retrocedió, por ejemplo. Como en este caso retrocedió de la amarilla a la naranja, se agarra una de las preguntas de color naranja, que dice: si uno de tus amigos te traiciona, ¿cuál es la mejor forma de actuar? En caso de que responda las preguntas correctamente, podría avanzar otra vez hacia la casilla amarilla, es decir, se le da otra oportunidad. Pero si la responde incorrectamente, se mantiene en la casilla naranja. De esta forma, una persona tiene dos oportunidades. Este tipo de juego sería recomendable jugarlo con darle un caramelo a todos los niños. Es decir, el que llegue en primer lugar y de la mejor manera, podrían darle 4 caramelos, al segundo 3 caramelos, al tercero 2 caramelos y al último un caramelo. Pero la idea es darle a todos un caramelo, como quien diría, para motivarlos. Aunque sí es cierto que los niños podrían ver de cierta forma injusto que a un niño u otro se le den más caramelos. Esto se arreglaría únicamente si considera que todos lo hicieron muy bien, se le daría la misma cantidad de caramelos a todos los niños. Y muchas gracias por verme, esto ha sido todo el día de hoy.